Buenos días. Sí, sí, se escucha. Ninguno de esos, por eso no te... Buenos días, chicos. Buenos días, chef. Buenos días, chef. Ok, bien. Para en lo que puedo ver mi archivo aquí. ¿Cuántos? Vamos viendo. Bien. Para poder empezar a hablar de los snacks, hay que, o bueno, más que los snacks, ¿sí? Porque por ahí podríamos tener la confusión o podríamos estar cayendo en el error de considerar que lo que hoy se conoce como de fast food sea lo mismo que un snack, ¿ok? Pero muchas veces lo determinamos de esa manera porque nos es más fácil, porque de manera eh, general o manera de cultura general, podemos esperar que este tipo de comidas sea denominada como tal, ¿no? Como un snack. Bien, sin embargo, ¿sí? Delimitando esta parte, no es lo mismo un snack que un producto que conocemos o que deberíamos delimitar como un fast food. En este caso, estamos hablando directamente de la comida, como pueden ser los sándwiches, las hamburguesas, los perros calientes o los hot dogs, los burritos, ¿ok? Y de ahí podemos partir para determinar también algún tipo de fast food, tanto coloquial, ¿no? Es decir, local, ¿sí? Así como también el fast food que puede ser de manera identificativa o identificadora del lugar donde estemos, del lugar donde estemos platicando, del lugar que estemos hablando, ¿ok? Dentro del fast food también entrarían lo que son las pizzas y delimitando un poco lo que estábamos hablando, pues ya también
entraría, ¿no? Por decir, en el caso de México específicamente, en fast food entrarían lo que son los tacos, entrarían lo que son también este tipo de antojitos callejeros como son eh, los tlacoyos, las quesadillas, etcétera, que realmente son fáciles de consumir, son rápidos de consumir y de alguna manera cumplen con la calificativa de en primera. El tiempo en el cual su preparación se lleva a cabo hacia la entrega del comensal, pues es menor a 10 minutos. Segunda, generalmente son productos que se pueden consumir tanto en el lugar como al llegar a casa o asimismo como consumirlos dentro del mismo automóvil, del mismo transporte en el cual el individuo se vaya moviendo, se vaya determinando. Para no hacer como el cuento largo de lo mismo en relación a lo que en México es considerado como fast food, nos vamos a enfocar en lo que son los productos fast food a nivel mundial, ¿ok? Es decir, puedo encontrar lo mismo aquí en México una pizza, ¿sí? Que en Japón, por decirlo de alguna manera, ¿no? Dos países que determinados por su cultura, cada uno tiene un fast food específico, ¿no? En el sentido que hablábamos, México, ejemplo, los tacos, en Japón podríamos estar hablando de los dumplings, ¿no? O de algún producto parecido, ¿sí? Que cumpla con las especificaciones. Pero hablando en relación a la globalización, en relación a lo que mundialmente puede llegar a ser, nos vamos a enfocar en lo que podemos encontrar aquí, en su país de origen y en otros tantos países, no solamente de habla hispana, sino también de otros continentes. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? No, chef, todo bien. Bien, bueno, entonces para comenzar a hablar de este tipo de productos, es importante comenzar con uno muy específico y me gustaría saber qué es lo que tenemos como cultura general, ¿no? Porque todos hemos escuchado un poco de él. ¿Qué es lo que sabemos del sándwich? ¿Qué es lo que sabemos de este producto tan versátil, tan antiguo también? Eh, ¿Quién quiere comenzar a compartirnos algo de lo que tenga en su acervo cultural? Qué pedo. ¿Qué fue primero? ¿Cualquier otro producto? Si sabemos cómo es que nace, si fue por un capricho, si fue accidente, como muchas cosas que se han llegado a presentar en la historia de la gastronomía. Si fue planeado, si no fue planeado. No sabemos, yo no sé mucho del sándwich. ¿Qué? Perfecto, gracias, Diego. ¿Alguien más? ¿Nadie sabe nada acerca de lo que es el sándwich? Yo, chef, Adelante. creo que fue o descubierto o hecho por una persona de origen inglés, por lo que sé que no le gustaba ensuciarse los dedos.
Bueno, más bien no le gustaba ensuciarse y decía que el sándwich era como un alimento un poquito más limpio, sencillo y de una forma rápida de comer. Ok. Am, ¿Conocemos el nombre de esta persona? Para ser específico, era un conde, Em, no, profe. Nada ¿no? más que... No, no, sí, ¿para qué le miento? Mejor no. No, sí, ¿por qué me miente? No, no me mienta. Ok. ¿Alguien más? Ya tenemos por aquí el antecedente de que era, no me gusta ensuciarme los dedos. No le gustaba ensuciarse los dedos. ¿Por qué no le gustaba ensuciarse los dedos? Ok. No, bueno. En la historia del sándwich tenemos una variante, o más bien una vertiente, donde se habla que el conde de Sandwich, que en este caso lleva por nombre John Montagu, o John Montagu, ¿ok? Como podríamos estarlo escuchando de manera general, Monteg, Montagu, eh, no confundirlo con Montego, que esto ya es de la historia en relación al Conde de Montecristo, si ubicamos la obra literaria, ¿sí? No es el mismo apellido, que es Montego, ¿ok? Aquí es Montagu, ¿ok? O Montag. Eh, entonces, regresando a John Montagu, ¿sí? Tenemos que en este sentido repito, independientemente de las versiones que podríamos encontrar en cuanto a la creación del sándwich, siempre vamos a tener en cuenta que él era un aficionado ferviente o más bien un practicante ferviente del juego de cartas. Siendo esta la razón, ¿sí? Podríamos encontrar desde que fue por una reunión con algunos miembros de la alta burocracia, de la alta aristocracia inglesa. También tenemos la versión donde es eh, en tratados de paz con en alguna de estas guerras inglesas, si no me equivoco, el nombre rima por ahí con Arquisu, para no equivocarme, no lo busco, pero bueno, en lo que lo encuentro. Repito, son estas relaciones las cuales podemos encontrar que en todas va a ser completamente recurrente la parte en el que él era un férvido practicante del juego de cartas, siendo esta su relación en cuanto a gustos personales. Y segundo, lo que nos decía también nuestro compañero Edgar, que era una persona a la cual no le gustaba ensuciarse las manos, a la cual no le gustaba ya la regué, no, a la cual no le gustaba tener esta sensación de suciedad en las manos, porque recordemos que, bueno, en el caso de un aperitivo, en el caso de una entrada, de un entrante, pues se comía directamente con las manos. Bueno, con esta relación, ¿sí? Entre las horas y horas y horas que pasaba jugando, encontramos que a él le da hambre, pero con la necesidad de no mancharse las manos, de no manchar su juego de cartas, de ser higiénico hasta cierto punto, o más bien organizado, John Montagu ordena a sus cocineros, ordena a sus servidores que le preparen a sus sirvientes, perdón, no a sus servidores, a sus sirvientes, que le preparen un platillo donde
donde él no tenga que ensuciarse las manos, donde él no tenga que estar manchando de X o Y cosa el, el juego, ¿no? Y que sea rápido para que él no ignore, para que él no tenga que dejar de lado o pausar incluso su juego de cartas. Aquí está, negociaciones de paz con Aquisgrán, ¿ok? Aquisgrán seguramente era un país del viejo mundo, ¿sí? Seguramente pues ya desapareció por el nombre, quiero suponer que fue absorbido por alguno de los países del norte de Europa, de aquellos países colindantes con Inglaterra. Hasta ahí es lo que yo puedo determinar. Bueno, entonces, siendo John Montagu esta circunstancia de no querer perder el tiempo jugando o no querer perder el tiempo para no dejar de jugar, ordena que se le haga este platillo rápido, este platillo versátil, este platillo nuevo, por decirlo de alguna manera. Los sirvientes lo que hacen en ese momento es tomar una serie de embutidos y carnes frías, principalmente, y de algunos encurtidos, en este caso los pepinillos, pues, para que estemos en contexto, ¿no? de lo que pueden ser encurtidos, porque recordemos que podríamos decir, bueno, pues los chiles, bueno, sí, recordemos que en Inglaterra, ¿sí?, este tipo de productos picantes, este tipo de productos abrasivos para el paladar no se acostumbraban ni se acostumbran actualmente. Entonces, tenemos lo que son los pickles o los pepinillos, tenemos lo que son las aceitunas, tenemos incluso algunos productos marítimos encurtidos o procesados o en conservas, ¿sí?, como lo son las sardinas, como lo son también las anchoas, ¿sí? Y bueno, todo esto se lo colocan en una bandeja como si fuera exactamente a realizarse una dinámica de un entrante normal, de un entrante general de la época. Sin embargo, ¿sí?, también se le colocan rebanadas de pan en la misma charola, ¿ok? Estas rebanadas de pan son lo que hacían o lo que hacen diferente, puesto que nada venía montado, ¿ok? Absolutamente nada venía montado. Y esto según la historia contada o la historia mejor aceptada. Una vez que esto sucede, que se le lleva la charola, la bandeja, en la historia vamos a encontrar que nos habla directamente de... Perdón. En la historia mejor aceptada, ¿no? En donde ya teniéndolo frente a él, lo que él comienza a realizar es colocar una barra de pan, ¿sí?, o una rebanada de pan, mejor dicho, una rebanada de pan, y comienza a colocar todos los aditamentos necesarios que se le hayan antojado al personaje y coloca otra rebanada de pan encima, dando pie y dando estructura al primer sándwich registrado, ¿no?, por el conde de Sandwich, que en ese momento claramente no se llamaba sándwich, claramente no fue como, a esto le voy a llamar sándwich, no. El nombre después vino determinado por la historia, al ser el conde del sándwich, a cual se le atribuye la creación y el descubrimiento como tal de este producto, después se le otorga el nombre, ¿sí? Entonces, esta prácticamente es la base histórica de lo que es el sándwich. Actualmente, bueno, tenemos que es uno de los productos de mayor ingesta a nivel global, a nivel mundial, donde a lo mejor podemos saber que no se le llama sándwich y que cada país tiene sus propias versiones, ¿no? ¿Cuál sería
con base en lo que acabamos de escuchar, ¿cuál sería la versión mexicana del sándwich? La torta. La torta, exactamente. Y si yo digo torta en Argentina, ¿qué va a pasar? Es más, si yo digo torta en cualquier otro país de habla hispana, ¿qué va a pasar? Nos van a dar un pastel. Nos van a dar un pastel, exactamente, porque en cualquier otro lugar la torta, bueno, es considerado lo que aquí en México decimos pastel, ¿ok? Y si nosotros vamos y decimos pastel en otro país de habla hispana, ¿qué es lo que nos podrían otorgar? ¿O con qué es con lo que nos podrían satisfacer con base en el nombre que nosotros estamos pidiendo? Volvemos al mismo caso, vamos a Argentina y me da un pastel, ¿qué nos van a dar? ¿Qué nos podrían dar? No, nadie. Sería ahora sí que al revés, ¿no, profe? Nos podrían dar ahora sí lo que es una torta o algo así similar si pedimos un pastel. Ok, no, no, no tanto así. Sí nos van a dar una cosa completamente diferente en este sentido. Cuando nosotros llegamos a otro país a pedir un pastel, nos van a decir que, o nos van a dar, o nos van a explicar que un pastel para ellos es esta plasta de carne al horno, generalmente, eh, en un molde, ¿ok? Carne en molde o ese tipo de productos que como tal sí llegamos a conocer como pastel de carne, ¿ok? Aquí en México también lo conocemos de esa manera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando nosotros llegamos y pedimos un pastel en otro país de habla hispana, es muy probable que nos den la explicación de qué es eso y de que no nos lo pueden dar, ¿no? Porque, bueno, es una tienda de repostería que se dedica a hacer tortas, ¿no? Y ahí viene la derivación de nuestro bonito y precioso idioma que es el español, donde la misma palabra puede tener significados completamente diferentes y dependiendo de la connotación, bueno, serán o no serán unos clasificados como homónimos, ¿no? En este caso, sí, tenemos que se escriben igual, se dicen igual, no pueden calificar como homónimos, pero bueno, tenemos esta relación clara en cuanto a lo que podría llegar a pasar en diferentes países. Repito, podríamos encontrar a lo largo y ancho del mundo, a lo largo y ancho del globo, que cada uno tiene su vertiente, cada uno tiene su producto local con bases en el sándwich, con algunos otros productos determinados regionales, ¿no? Y bueno, ya dimos algunos ejemplos claros con base a lo que estamos platicando. Okay. Ya, no me gusta la cámara, no se ve. Bien, entonces, ahora sí, ¿por qué primero tenemos que empezar con el sándwich? Bueno, porque históricamente hablando, el sándwich se desarrolla en el siglo XVII, entre 1700 y 1790, 1750, donde 1780 más bien, 1750, entre 1750 y 1780, obviamente
históricamente hablando y en el tiempo posicionándolo, ¿no? En el siglo XVIII. Para ser exactos, por ahí tenemos una relación con los siglos bastante complicada, que no sé si ustedes la sabían. Sí sabían que tenemos perdidos como 100 años en relación a los tiempos determinados históricamente, y que de repente nos pasamos del siglo XIV al siglo XVI, al siglo XV sin mayor preocupación. Estoy en duda si es este siglo, en realidad es una etapa determinada, pero no sé si ustedes lo sabían, o si ustedes lo saben. Sí sabía que teníamos siglos perdidos, pero no sé el por qué. ¿Ok? Bien, ¿alguien más que sí tenga la idea? Lo estoy buscando, ¿eh? ¿Nadie? Es que el internet también se va. Ay, no me dice la fecha. Ok, bueno, esta relación se debe al oscurantismo, a esta etapa en donde el progreso y la evolución y revolución de ideas se veían o se catalogaban mal. Ok. Estoy tratando de ver, pero repito, es entre el siglo XIV, siglo XIII, se salta al XV, o el siglo XIV se salta al XVI, y por eso podemos decir que entre 1700 tenemos que es el siglo XVIII. Pero bueno, esa es como una referencia ante lo que podríamos estar encontrando, ¿no? ¿Qué nos dice? Siglo XVIII, bueno, tenemos que determinar que es 1700, 1700 y tantos, por esta etapa. Ahorita encuentro el dato, pero repito, es derivado del oscurantismo. Bien, entonces, repito, con base en la historia de los fast food, de aquella comida que es rápidamente eh, pasa a ser históricamente el más antiguo. Bueno, ahora vámonos con el primero que es de mayor conocimiento. ¿Por qué? Bueno, porque en Estados Unidos, de donde son las raíces de lo que actualmente consideramos como tal es el platillo, uh, es el platillo que más se consume per cápita, es el platillo que más se consume también a nivel global, ¿sí? Seguido de otros, por ejemplo, la pizza, ¿sí? Que sería el tercer lugar, el sándwich sería incluso el segundo, y de ahí, bueno, ya tenemos la relación del producto del cual vamos a estar hablando el día de hoy, y es precisamente de la hamburguesa. Vamos para acá.
Bien, como tal en el texto, vamos a hacerlo de manera literal. Si existe en el mundo un plato al que el paso del tiempo le ha sentado fenomenal, ese es, o esa es la hamburguesa. Europa y el mundo entero llevan décadas viviendo una auténtica fiebre de la hamburguesa, haciendo que este icono de la gastronomía estadounidense o norteamericana no solo se siga reinventando, sino que se haya establecido como parte dominante de muchas cocinas y restaurantes del mundo. Y ahorita vamos a ver por qué. Ya que literalmente pasa de ser un nicho bastante específico a reinventarse o a redirigirse a otras vertientes de la gastronomía. ¿Cuál es el verdadero origen de la hamburguesa? Ok, vámonos, por favor, Cassandra, el primer párrafo. Existe en el mundo No, Ay, no se alcanza a ver, profe. ¿La puede bajar tantito? es acá. Ah, perdón. Am, Al ver de la historia y el origen de la hamburguesa, no estaría fácil, pero bien lo merece si tenemos en cuenta que desde que nació, su reconocimiento no ha hecho más que aumentar, en gran parte como un efecto más de la globalización. Su Okay. importancia es tal que hace no tantos años la hamburguesa marcó el inicio de una nueva tendencia gastronómica, la de las hamburgueserías gourmet, restaurantes que abrieron sus puertas utilizando este alimento como eje central de sus ofertas gastronómicas. Ok, gracias Cassandra. Y aquí justo es lo que mencionaba, ¿no? Pasó de ser un nicho bastante específico en el fast food a ser un producto que se puede catalogar como gourmet, que se puede catalogar como de especialidad, porque ya existen restaurantes que enfocan sus menús a este producto, ¿sí? Y no solamente estamos hablando de restaurantes norteamericanos. Ajá, estamos hablando de restaurantes locales en donde la relación que le dan a la hamburguesa puede ir intrínsecamente relacionado con productos locales, tienen el sello de la casa, tienen diferentes vertientes y variantes desde, no sé, la vegana, la del mar, etcétera, 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 pero sigue siendo el punto de partida la hamburguesa como se fue desarrollando en Norteamérica. Una pieza de proteína entre dos piezas de pan, que es muy parecido al sándwich. Pero bueno, aquí ya la relación será qué tipo de pan son las que determinan lo que es la hamburguesa y sabemos que hoy al pan del cual estamos determinando este producto pues será el brioche o el brioche. El origen europeo de la hamburguesa. ¿Por qué? Bueno, porque las raíces de la hamburguesa vienen exactamente de Europa. Por favor, Edgar, los primeros dos párrafos. Sí, chef. Si hablamos de la hamburguesa moderna, tal y como la consumimos hoy en día, entre dos rebanadas de pan y aderezadas con tipo de ingredientes, seguramente pensamos en América. Sin embargo, antes de que la hamburguesa aterrizara en el continente americano, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, esta ya había hecho sus primeras apariciones en Europa, como un simple filete de carne todavía sin pan y sin los característicos aderezos con los que se acompaña. En la actualidad, en torno a su nacimiento existen diversas teorías discutibles. Ok, gracias, Edgar. Manuel, por favor, los siguientes dos párrafos.
Ok, si no, vámonos con César, por favor. Una de las historias sobre el nacimiento de la hamburguesa nos hace viajar hasta el libro gastronómico de Recoquinaria, obra del gastrónomo romano Marcus Gavius Apicius. Se trata, según algunos historiadores, de la primera referencia documentada de la hamburguesa. Otra de las teorías o mitos señala que la hamburguesa fue un invento surgido de la necesidad de contar con un alimento nutritivo fácil de transportar y consumir por parte del ejército de Genghis Sí. durante su expansión hacia los territorios de Rusia, Ucrania y Kazajistán. Durante sus travesías, los combatientes guardaban los filetes de carne en las propias monturas de los caballos y los consumían al tiempo que cabalgaba. Ok, perfecto, gracias César. Aquí nada más es Genghis Khan, ¿ok? Este famoso, este famoso comandante, perdón, este famoso comandante asiático, Genghis Khan, ¿ok? Bien, por favor, Diego, los siguientes dos párrafos. Según señalan algunos historiadores, esta historia bien podría referirse no solo a la hamburguesa, sino también al nacimiento de otros alimentos elaborados a base de carne picada, como podría ser el actual stick tartar o filete tártaro, incluso otros como el carpaccio o las albóndigas o el famoso pastel de carne. Hamburgo, la que puede, lo que podríamos considerar la cuna europea de la precursora de la hamburguesa moderna. Allí fue donde nacería la hamburguesa Hamburg Stick, un símbolo culinario del país que pronto daría salto hasta América, considerado en el mundo, el nuevo mundo para quienes viajaban en busca de nuevas y mejores oportunidades. ¿Ok? La Hamburg Stick no es una hamburguesa como tal, no es eh, siquiera parecido, ya que es un platillo donde si bien la carne está, o como se hacía, que recordemos que aquí no hablamos de carne molida todavía, hablamos de carne picada, hablamos de carne triturada a mano principalmente, y el Hamburg Stick, proveniente de Hamburgo, es una mezcla de carne picada con especias, cebolla, algunas hierbas aromáticas y bañadas en salsas de la misma ternera. En este caso, un referente parecido actual podría denominarse como lo que es el gravy que hoy conocemos o también como lo que es un demi-glace que es derivado de la ternera. Esto se hacía por algunas consideraciones que ahorita vamos a ver en los siguientes párrafos. Por último, por favor, Ángel. Directamente llegado desde el icónico puerto de Hamburgo, esos inmigrantes trajeron consigo numerosas costumbres, gustos y tendencias culinarias a las que poco a poco tuvieron que acogerse a una gran cantidad de restaurantes norteamericanos, especialmente de Estados Unidos. El otro párrafo. Empezamos a fraguarse a principios del siglo XX, lo que hoy conocemos como hamburguesa clásica. Entre las referencias más importantes merece especial mención del Minicos Restaurant, considerado por muchos historiadores como el primer restaurante donde se cocinaba y se ofrecía esta proto hamburguesa
inspirado en la receta auténtica de Hamburgo. Al decir proto-hamburguesa está hablando del prototipo o el precursor de la hamburguesa como tal, ya dentro de Norteamérica, ya de este lado del océano Atlántico, ¿sí? Y aquí hacemos mención de un viejo conocido